En este vídeo vamos a ver las tres líneas fundamentales del trabajo de investigación que hace el grupo GIBI, Grupo de Biomateriales Inteligentes. Trabajamos fundamentalmente en tres líneas. Una, de liberación controlada de fármacos. Otra, para regenerar huesos. Y la tercera, para evitar la infección de las prótesis. El grupo de investigadores que trabaja en esto lo van a ir explicando paso por paso a lo largo de este vídeo. Una de las líneas con las que nosotros trabajamos en el grupo de investigación de biomateriales inteligentes es el tratamiento del cáncer con nanopartículas. Las nanopartículas son estructuras muy pequeñas que tienen diferentes propiedades. Y nosotros utilizamos partículas de óxido de silicio con una peculiaridad, que tienen canales en su estructura. La síntesis de estas partículas se hace empleando una disolución de un detergente que va a formar una especie de tubos en la disolución acuosa. Seguidamente utilizamos nuestro precursor de silicio para hacer una malla tridimensional sobre estos tubos. Cuando la reacción ha concluido, nosotros tenemos que aislar esas nanopartículas. Se pueden aislar de dos formas, bien por centrifugación o bien por filtración. Una vez que ya tenemos este sistema preparado, tenemos que liberar los poros. Para liberar los canales, lo que vamos a utilizar es una extracción del surfactante, del CTAP que hemos utilizado, en medio de alcohol con nitrato amónico. Una vez que hemos acabado esta fase, lo que vamos a hacer es caracterizar las nanopartículas para asegurarnos de que todas estas propiedades están definidas. Lo que hacemos nosotros, una vez que se han sintetizado ya todas las nanopartículas, es preparar dos tipos de estructuras que vamos a poner en la superficie de esas nanopartículas. Por un lado, las estructuras que van a actuar de compuerta, que van a bloquear la salida de estos fármacos, y por otro lado serían moléculas que actúen señalizando a las nanopartículas hacia la célula en la que nosotros queremos atacar. Estas estructuras las sintetizamos en el laboratorio, purificamos estas moléculas, identificamos que la molécula que hemos sintetizado es una molécula totalmente pura y después procederíamos a anclar estas moléculas en la superficie de los nanotransportadores. Una vez que esto sucede, también tenemos que volver a identificar que estas moléculas se han anclado convenientemente en la superficie de los nanotransportadores y que funcionan tal y como funcionarían en estado libre. Y ahí volvemos a tener una serie de técnicas en las que nosotros nos apoyamos, como puede ser la espectroscopía de infrarrojo, resonancia magnética nuclear, rayos X, etcétera, etcétera. En nuestro grupo de investigación estamos trabajando con estímulos de cambios de pH. Creamos una nanopartícula y la cargamos con un fármaco y ponemos una serie de compuertas en su parte exterior que son sensibles al pH. De forma que cuando estamos a pH fisiológico, a pH 7,4, el fármaco no se libera porque las compuertas permanecen cerradas, y cuando pasamos a pHs ligeramente más ácidos, como es el caso de los tumores, esas compuertas se degradan y permiten la liberación del fármaco solamente en las células tumorales. Con respecto a los estímulos externos, estamos trabajando con campos magnéticos. Internalizamos nanopartículas muy pequeñas de óxido de hierro dentro de nuestras nanopartículas mesoporosas de sílice, y por fuera anclamos un polímero que es sensible a la temperatura. De forma que cuando no hay ningún estímulo,
el fármaco se queda en el interior y cuando nosotros aplicamos un campo magnético externo, ese campo magnético produce una elevación de la temperatura y eso hace que cambie la conformación del polímero y se permita la liberación del fármaco. Otro estímulo externo con el que estamos trabajando es la luz ultravioleta. Nuestra nanopartícula la recubrimos con un polímero que es sensible a la luz ultravioleta, de forma que cuando no aplicamos ninguna luz no se permite la liberación del fármaco y cuando nosotros aplicamos la luz ultravioleta se rompe y se libera el fármaco. Por último, otro estímulo con el que estamos trabajando es el caso de los ultrasonidos. Nuestras nanopartículas las recubrimos de un polímero que tiene una unidad que es sensible a los ultrasonidos, de forma que si nosotros no aplicamos ese estímulo externo no se produce una liberación prematura del citotóxico, pero cuando nosotros aplicamos los ultrasonidos se produce un cambio en la conformación del polímero, lo que hace que se permita la liberación. Uno de los primeros tests que hacemos con nuestras nanopartículas es la evaluación de su bioactividad. Lo que solemos hacer es cultivar una serie de células humanas y añadimos diferentes concentraciones de nuestras nanopartículas y evaluamos su viabilidad, es decir, comprobar si nuestras nanopartículas matan o no matan células sanas. El siguiente paso es el estudio de la eficiencia y lo que hacemos en este caso es cultivar células tumorales y añadimos nuestras nanopartículas. Posteriormente aplicamos un estímulo de los que hemos mencionado anteriormente y comprobamos si se produce la liberación de ese citotóxico mediante la correspondiente muerte celular o no. Si nuestro sistema funciona, el siguiente paso es probarlo en modelos de animales in vivo y eso lo hacemos en colaboración con diferentes doctores de diversos hospitales de la Comunidad de Madrid. Para la regeneración de los tejidos duros, bien sean los dientes o los huesos, vamos a utilizar las denominadas biocerámicas, porque las biocerámicas tienen excelentes propiedades como son su excelente biocompatibilidad y bioactividad y además su facilidad para integrarse al hueso. Estas biocerámicas tradicionalmente se han utilizado para sustituir el tejido óseo, pero en la actualidad la sociedad nos demanda a los investigadores regenerar este tejido. El primer paso para la regeneración es su preparación o síntesis. Vamos a utilizar métodos de síntesis que son en vía húmeda, que utilizan baja temperatura y por lo tanto vamos a obtener unas apatitas que son más parecidas al hueso humano. Una vez que obtenemos el precipitado de color blanco, lo que vamos a hacer es filtrarlo y una vez filtrado tenemos un polvo, pero para poder utilizarlos para la regeneración tisular es necesario el diseño de andamios y tenemos que procesar este polvo con el fin de obtener un tamaño de grano apropiado y poder utilizar las diferentes técnicas avanzadas de prototipado rápido. En estas técnicas lo que utilizamos son mezclas poliméricas más biocerámicas que hemos sintetizado anteriormente para tener una pasta y esta pasta la vamos a extruir para formar el andamio que nosotros tenemos diseñado. Nuestro propósito es hacer los andamios a medida, de tal manera que nosotros haríamos una resonancia magnética nuclear o un TAC del defecto óseo que tiene el paciente. Esos ficheros de resonancia los pasaríamos a un formato AutoCAD y ese formato AutoCAD lo pasaríamos a una impresora 3D que imprimiría en 3D el defecto óseo y una vez que tuviéramos ese andamio lo rociamos con células y con factores de crecimiento para favorecer esa regeneración, lo implantaríamos, este andamio se va a disolver al mismo tiempo que se va a regenerar el tejido óseo.
Una de las principales problemáticas asociadas a la utilización de implantes es la infección. De hecho, se estima que de cada 100 implantes, 2 se infectan. Esto ocurre porque las bacterias no colonizan la superficie del implante de una forma aislada, sino que lo hacen formando colonias que forman una película protectora, también conocida con el nombre de biofilm, que impiden que los fármacos ejecuten su actividad. Por lo tanto, resulta indispensable desarrollar nuevas estrategias alternativas para combatir la infección. En nuestro grupo de investigación estamos llevando a cabo 2 alternativas principales. La primera consiste en impedir que las bacterias se adhieran a la superficie del implante. Podemos funcionalizar la superficie del implante con grupos que sean superhidrofílicos, es decir, que tengan mucha afinidad por el agua. De este modo se creará como una barrera de agua de hidratación y a medida que las bacterias se aproximen al implante sean repelidas por esa barrera acuosa. Otra posibilidad es matar a las bacterias a medida que se aproximan a esta superficie del implante, incorporando directamente los antibióticos dentro de los implantes que nosotros vamos a utilizar. De este modo, los antibióticos se irán liberando localmente, efectuando así un tratamiento que va a ser muchísimo más eficiente, efectivo y beneficioso para el paciente. Estamos desarrollando una nueva tendencia que es la utilización de distintos tipos de nanopartículas que nos permitan hacer nanosistemas que erradiquen la infección. Disponemos de un laboratorio de microbiología. En él lo que hacemos es evaluar la capacidad antimicrobiana de los materiales que desarrollamos aquí. Para ello lo que hacemos es poner en contacto el implante con las bacterias y ver si las bacterias se pegan o no se pegan, o bien siguen vivas o se mueren. Hay muchas técnicas para corroborar esto y una de las que más se utilizan, por ejemplo, es la microscopía de confocal, que nos permite visualizar e incluso cuantificar si las bacterias están adheridas o no en la superficie y si las bacterias están vivas o no.